Muy buenas noches, queridos compañeros, buenas noches, ingeniero. Nuestro tema principal ha sido lo que es la absorción y metabolismo de los nutrientes. La persona que le vamos a dialogar sobre este tema son la compañera Noemí Alvar y mi persona Rodríguez Parra. Como tema principal, lo que es la absorción y metabolismo de los nutrientes, pues el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas son procesos esenciales para el funcionamiento del organismo, ya que proporcionan energía y materiales para la construcción y reparación de tejidos. A continuación explicaremos brevemente cada uno de ellos. Las proteínas. Las proteínas. Existen varios diversos tipos de proteínas, como la carne, el huevo, pescado y leche. El metabolismo de la proteína, su función principal, son esenciales para el crecimiento de la reparación de tejidos y la producción de enzimas de hormonas. Las proteínas también son moléculas fundamentales para la vida, ya que esto está en una función de regulación de tejidos y órganos del cuerpo. Sus funciones principales es parte de los músculos, como la actina, la miosina, la queratina y el colágeno. Las proteínas enzimáticas, ellas aceleran la química del cuerpo como la amilasa en saliva. Esto transporta la hemoglobina a la sangre y da oxígeno. Eh, Regula la insulina que controla los niveles de azúcar y permite el movimiento circular y muscular como la actina y la miosina. Los procesos de la proteína se descomponen en aminoácidos durante la digestión y los aminoácidos se utilizan para sintetizar nuevas proteínas o se convierten en otras moléculas como la glucosa y los cuerpos cetónicos. Los aminoácidos también pueden entrar en el ciclo de Krebs para producir energía, aunque esto no es su principal uso. El exceso de aminoácidos se desanima y pierde su grupo amino y el esqueleto carbonado se utiliza para producir energía y esto se convierte en grasa. Los carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados glúcidos o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su principal fuente de energía para el cuerpo. Su función principal, da energía para el cuerpo, especialmente en el cerebro y los músculos. Sus funciones son energéticas y se almacenan en el hígado y los músculos como el glucógeno para ser usados que se necesitan. Los carbohidratos se descomponen en glucosa simple durante la digestión. La glucosa entra por el torrente sanguíneo y se transporta a las células. En las células, la glucosa se oxida mediante la glucólisis y el ciclo de Krebs a la cadena respiratoria para producir ATP. Energía. El exceso de glucosa se almacena en el hígado y en los músculos como el glucógeno y esto se convierte en grasa. Los tipos de carbohidratos son monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos son los sacarosas, lactosas y maltosas, y los polisacáridos, que son hidratos de carbono complejos como el almidón, el glucógeno y la celulosa. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de ácido cítrico o ciclo de ácido tricarboxílico. Es una ruta metabólica fundamental para la reproducción celular y ocurre en el mitocondria y su función principal en la generación de energía a partir de los nutrientes. ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? Convierte a productos de la glucosa en ácidos grasos y aminoácidos en energía utilizable, en forma de adenosin y trifosfato. Además, produce moléculas clave para la respiración celular. Las fases del ciclo de Krebs en la formación del citrato del- de la glucosa a la grasa se combina en oxalosacetato formado cítrico. En la conversión del citrato y
en isotrático, el citrato se reorganiza en isocitrato. La importancia del ciclo de Krebs es crucial para la obtención de energías aerobióticas en parte del proceso que nos permite obtener energía en alimentos. Además, los productos del ciclo se usan como síntesis de aminoácidos grasos y otras biomoléculas. El metabolismo de los lípidos. Los metabolismos de los lípidos abarca todos los procesos bioquímicos involucrados en la digestión, absorción, transporte, almacenamiento y utilización de los lípidos, o sea, las grasas en el cuerpo. Los lípidos son moléculas esenciales para la vida ya que cumplen diversas funciones. Algunas de las más importantes son una fuente de energía, componentes estructurales, aislamiento térmico, protección de órganos, transporte de vitaminas liposolubles, síntesis de hormonas, pero la función principal de los lípidos es que son una fuente concentrada de energía y son esenciales para la estructura de las membranas celulares y la producción de hormonas. El proceso de los lípidos se divide generalmente en cuatro partes. Los lípidos se descomponen en ácidos grasos y glicéricos durante la digestión. También los ácidos grasos se oxidan en la mitocondria mediante la beta-oxidación, produciendo acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs para generar ATP. El proceso de los lípidos se almacena en el tejido adiposo como reserva de energía y también los lípidos también se utilizan para sintetizar moléculas como colesterol, hormonas y hormonas esteroideas. Aquí tenemos una imagen para dar una breve explicación sobre la que es la beta-oxidación de, de los ácidos grasos. Ya, la beta-oxidación de los ácidos grasos, como he dicho, ¿qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son moléculas orgánicas que forman parte de grasas y aceites que son consumidas en nuestra dieta. Están compuestos por una cadena de carbono y un grupo carboxílico de un extremo. Los ácidos grasos son una importante fuente de energía para los organismos. Se dividen en ciertas fases. La primera fase es la activación, que el ácido graso se activa mediante la unión de una molécula de coenzima A, que significa CoA-A, formando un acil-CoA. Este proceso requiere energía en forma de ATP. El segundo paso es la oxidación. El acil-CoA se oxida, perdiendo dos átomos de hidrógeno y formando un doble enlace entre los carbonos alfa y beta. Esta creación es catalizada por la enzima acil-CoA deshidrogenasa y produce FADH2, un transportador de electrones que se utiliza para generar ATP. El tercer paso es la hidratación. Se añade una molécula de agua al doble enlace formado un grupo hidroxilo en el carbono beta. Esta reacción es catalizada por la enzima enoil-CoA hidratasa. Y el cuarto paso, que es la tiólisis. El enlace entre los carbones alfa y beta se rompe liberando una molécula de acetil-CoA y un acil-CoA más corto en dos carbonos. Esta reacción es catalizada por la enzima tiolasa. El acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs, otra vía metabólica que genera energía. La interconexión entre los metabolismos. Entre estos tres metabolismos están interconectados la glucosa, que puede convertir un ácido graso y almacenarse como grasa. Los ácidos grasos pueden convertirse en cuerpos cetónicos para ser usados como energía y los aminoácidos que pueden convertirse en glucosa mediante la genogénesis o en intermediarios del ciclo de Krebs. El equilibrio entre estos procesos depende de las necesidades energéticas del organismo y de la disponibilidad de nutrientes. La glucogenogénesis es la ruta anabólica por la cual se forma el glucógeno, un polisacario de reserva de glucosa. A partir de la glucosa 6-fosfato, este proceso ocurre principalmente en el hígado y en menores medidas en los músculos. ¿Cuándo se activa la glucogenogénesis? La glucogenogénesis se activa cuando los niveles de glucosa en sangre son altos
como después de una comida rica en carbohidratos. La insulina, una hormona liberada por el páncreas en respuesta a niveles elevados de glucosa, estimula la glucogenogénesis y promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Algunas de las etapas de la glucogenogénesis se dividen así. La primera etapa, la glucosa 6-fosfato, la glucosa fosforila a glucosa 6-fosfato mediante la enzima exoquinasa en el músculo o glucoquinasa en el hígado. El segundo proceso es la glucosa 1-fosfato, de donde la glucosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 1-fosfato mediante la enzima fosfoglucomutasa. El tercer paso es la UDP, glucosa, donde la glucosa 1-fosfato reacciona con un UTP, una uridina trifosfato, para tomar UDP-glucosa, uridina disfosfato glucosa, y pirofosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima UDP, glucosa pirofosfarilasa. El siguiente paso es la glucosa sintasa, donde la enzima del glucógeno sintasa cataliza la transferencia de glucógeno desde la UDP, glucosa, a una cadena de glucógeno preexistente, alargándola. Y por último paso, la enzima ramificante, donde la enzima ramificante introduce ramas en la cadena de glucógeno, creando una estructura más compacta y saludable. Muchas gracias. Esta ha sido la participación de nuestro grupo. Muchas gracias. Muchas gracias.